El aroma de la iglesia era una mezcla tenue de lirios y polvo. La luz del sol se colaba por los vitrales en colores fragmentados, pero nada de eso lograba calentarme. El ataúd de mi esposo estaba al frente, pulido y reluciente, rodeado de flores que parecían demasiado vivas, demasiado hermosas para un día como este. Yo estaba sentada en la primera banca, con las manos temblando sobre mi regazo, mientras los susurros de mis hijos flotaban detrás de mí como fragmentos de cristal. «Por fin se acabó», murmuró mi hija. «Ahora podemos seguir con nuestras vidas». Me encogí. Ella ni siquiera había bajado la voz. Mi hijo soltó una risita triunfal. No me di la vuelta. No podía. Eran mis hijos, mi propia carne y sangre. Pero en ese momento se sentían como completos extraños. Cerré los ojos con fuerza y en la oscuridad detrás de mis párpados vi el rostro de mi esposo tal como había estado en nuestros últimos días, cansado, pero aún así logrando esa sonrisa irónica mientras me apretaba la mano. «Confía en mí», me había susurrado. «Todo estará bien». Pero nada se sentía bien. El servicio terminó. Los invitados salieron lentamente, ofreciendo breves condolencias que se escurrían de mí como humo. Me levanté, rígida, y seguí al abogado, el señor Caldwell, hasta una pequeña sala contigua donde se leería el testamento. Mi hijo y mi hija ya estaban allí, posados en las sillas como buitres, con los ojos brillantes, no por el dolor, sino por la expectativa. Caldwell se aclaró la garganta y desdobló los papeles. Su voz era seca y formal, pero cada palabra parecía acuchillarme. «A mis amados hijos», leo, «les dejo la suma de $12 millones para ser dividida en partes iguales, así como los 2 vehículos nuevos comprados este año». Mi hija jadeó de deleite. Mi hijo exhaló una risa de triunfo. El estómago se me hundió. Caldwell hizo una pausa, se ajustó las gafas y continuó. «A mi esposa, mi más querida compañera de 42 años, le dejo esta carta». Colocó un sobre sellado en mis manos. Mis hijos me miraron, atónitos por un momento, y luego estallaron en carcajadas. «¿Una carta? ¿Eso es todo lo que te toca?» La voz de mi hija chorreaba crueldad. «Parece que papá pensó que ya habías tenido suficiente». Me quedé congelada, el sobre tan pesado como una piedra sobre mi regazo. Mi hijo se recostó con una sonrisa burlona. «Supongo que tendrás que vivir de recuerdos mientras nosotros manejamos el dinero». Sus risas resonaron en la pequeña habitación, cortantes y despiadadas. Bajé la mirada hacia el sobre. La letra de mi esposo bailaba sobre él, firme y meticulosa. Él había elegido cada palabra. Mis dedos trazaron el sello y por primera vez desde su muerte sentí que algo se agitaba dentro de mí. No desesperación, ni derrota. Algo más silencioso, más profundo, esperanza. Deslicé la carta en mi bolso. Cualquiera que fuera el secreto que contenía, lo descubriría sola. Esperé hasta el anochecer para abrir el sobre. Mis hijos se habían ido hacía horas, mareados por su repentina riqueza, demasiado ocupados llamando a bancos y amigos como para dedicarme otra palabra. La casa se sentía como una caverna sin la voz de mi esposo llenándola. El silencio solo era interrumpido por el crujido de la madera vieja y el zumbido suave del refrigerador. Me senté en la mesa de la cocina con una sola lámpara encendida. Mis manos temblaron al abrir el sobre. Dentro había una sola página doblada, papel grueso escrito con la letra familiar y meticulosa de mi esposo. «Amor mío», comenzaba, «para este momento habrás soportado la crueldad de la risa de nuestros hijos. No fue mi intención que fuera así, pero necesitaba revelar sus corazones antes de revelar la verdad. Ellos creen haber ganado, pero lo que tienen es solo una sombra. Lo que es real, te lo he dejado a ti». Apreté la página contra mis labios, la garganta anudada, las palabras borrosas mientras las lágrimas llenaban mis ojos. Él lo había sabido cómo me tratarían.
Encontrarás en esta carta una pequeña llave. Pertenece a una caja de seguridad en el banco de la avenida Ashland. Todo aquello en lo que no podía confiar en ellos reposa allí. Solo tú debes abrirla. No dejes que nadie lo sepa. No permitas que te lo arrebaten. Confía en ti misma, como yo he confiado en ti. Con amor, siempre, Henry. Un pequeño tintineo metálico cayó en mi palma cuando desdoblé aún más el papel. Una diminuta llave de bronce con su número grabado débilmente a lo largo del vástago. La sostuve con fuerza, como si temiera que se desvaneciera. Me quedé sentada durante un buen rato mirando la llave. ¿Qué podría haber en esa caja fuerte? ¿Dinero? ¿Documentos? ¿Algo que él no quería que mis hijos tocaran? Mi pulso se aceleró con una mezcla de miedo y expectación. Pensé en la mueca de mi hija, en la forma en que mi hijo se había recostado, triunfante, como si yo hubiera sido despedida de mi propia vida. Durante años había soportado su desprecio, pequeños desaires, palabras despectivas, decisiones tomadas a mis espaldas. Los había excusado, me había dicho que eran jóvenes o estaban estresados. Pero hoy, cuando se rieron de mí, vi su verdadero ser. Y Henry también lo había visto. Guardé la carta y la llave en mi bolso, y luego llevé el bolso al dormitorio. Abrí el cajón superior de mi mesita de noche y los coloqué debajo de una pila de pañuelos doblados, ocultos de cualquier mirada indiscreta. Esa noche apenas dormí. Cada ruido exterior me hacía pensar en pasos, cada sombra en la pared se convertía en una amenaza. Pero bajo la inquietud había algo más, un destello de resolución. Mañana iría al banco en la avenida Ashland. Mañana sabría lo que mi esposo realmente me había dejado. Y mañana la risa de mis hijos tal vez ya no resonaría tan fuerte. El aire de la mañana era fresco y cortante, del tipo que atraviesa la tela delgada y me hizo apretar más el abrigo. Conduje hasta el banco en la avenida Ashland, un modesto edificio de ladrillo con altas puertas de cristal, y el corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. La llave de bronce en mi bolso tintineaba con cada paso, como un susurro secreto que me recordaba lo que estaba en juego. La cajera, una joven de ojos cautelosos, me condujo a una pequeña sala privada después de verificar el número de mi llave. Un momento, dijo suavemente, desapareciendo en la bóveda. Me senté en silencio, con las manos juntas, hasta que regresó trayendo una caja larga y estrecha. La colocó sobre la mesa, asintió cortésmente y me dejó sola. Mis dedos se cernieron sobre la tapa. Pensé en Henry, en su fuerza tranquila, su meticulosa planificación, sus últimas palabras para mí: confía en mí. Con una respiración profunda, levanté la tapa. Dentro no había joyas ni fajos de billetes, como había medio esperado. En su lugar, había carpetas ordenadas atadas con hilo y un grueso diario de cuero. Mi pulso se aceleró. Encima de los archivos yacía un envolto sellado con la letra de Henry, marcado «Solo para los ojos de mi esposa». Lo abrí de golpe. «Querida mía», decía la carta, «lo que ves aquí son los registros de mis bienes inmuebles, cuentas de inversión y acciones comerciales. Estos activos no están incluidos en el testamento oficial, están ocultos en fideicomisos y cuentas conocidas solo por mí y el señor Caldwell. Su valor es mayor que los 12 millones entregados a los hijos, mucho mayor. Te dejo todo esto porque sé que solo tú lo protegerás y solo tú sabrás honrar lo que construimos juntos». Me llevé una mano a la boca, temblando. Mayor que 12 millones. Mis hijos habían salido de esa lectura pavoneándose como conquistadores, pero les habían entregado migajas. Aquí ante mí yacía el verdadero peso del legado de Henry. El diario atrajo mi atención inmediatamente. Lo abrí con cuidado. Su letra llenaba las páginas, con anotaciones del último año, a veces tenues, a veces feroces. Escribió sobre su decepción con los hijos, su codicia, su desprecio, su crueldad incluso entre ellos. Escribió sobre su amor por mí, sobre su fraco miedo de que después de su muerte yo estuviera sola contra ellos. Por eso elegí este camino de había escrito, no para castigarlos, sino para revelarlos y para darte el poder de decidir lo que viene después. Las palabras se desborraron mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas. Sentí una extraña mezcla de dolor, alivio y algo más afilado.
algo que no había sentido en años: poder. Guardé los archivos y el diario, deslizándolos de nuevo en la caja. Mientras la levantaba y la sujetaba contra mis brazos, un pensamiento ardía en mi mente. Mis hijos creían que habían ganado, pero no tenían la idea de lo que su padre había dejado de verdad. Cuando regresé del banco, el peso de la caja me presionaba los brazos, como si contuviera no solo la fortuna de Henry, sino la carga de la verdad misma. Escondí los archivos y el diario dentro de mi armario, debajo de unas mantas en un baúl que nadie había tocado en años. Me dije a mí misma que ahí sería seguro, pero una semilla de miedo ya había echado raíz en mí, miedo a mis propios hijos. Esa tarde la puerta principal se abrió de golpe. Mi hijo irrumpió primero, tirando las llaves sobre el contador, con su voz resonando por el corredor. Mi hija venía detrás, su risa era aguda y frágil. Estaban sonrojados de emoción, como si estuvieran ebrios de su repentina riqueza. «Mamá», me llamó mi hija, entrando en la sala con una sonrisa demasiado amplia. «Debiste haber visto el concesionario hoy, 2 carros nuevos y relucientes. Papá sí que sabía cómo cuidarnos a nosotros». Sus palabras eran cortantes, deliberadas y crueles. Me obligué a poner una sonrisa cortés. «Me alegra de que seas feliz». «Feliz», repitió mi hijo, entrando con su teléfono en alto, mostrando una foto de sí mismo apoyado en un carro lujoso. «Feliz ni siquiera empieza a describirlo». «Deberías pensar en vender esta vieja casa, mamá. Múdate a un lugar más pequeño, no necesitas tanto espacio sola». Sentí la punza bajo su tono casual. Más pequeño significaba olvidada, más pequeño significaba apartada, fuera de su camino. Junté las manos sobre mi regazo, forzando a que mi voz se mantuviera firme. «Esta es mi casa, no me voy a ir a ninguna parte». Mi hija la dio la cabeza, estudiándome con los ojos entrecerrados. «Te ves diferente», dijo lentamente, «no tan destrozada como esperaba. ¿Papá te dejó algo al fin y al cabo?». La pregunta quedó flotando en el aire como zumo. Mi corazón palpitó, pero mantuve mi expresión neutral. «Me dejó recuerdos», dije suavemente. «Eso es suficiente». Ella sonrió con suficiencia, pero su mirada se agudizó, sospechosa. Más tarde, mientras llevaba los platos a la cocina, oí el leve crujido de la puerta de mi dormitorio en el piso de arriba. Mi pulso se disparó. Subí la escalera en silencio. La escena que encontré me dejó paralizada. Mi hija estaba agachada junto a mi cómoda, revisando los traores. «¿Qué estás haciendo?». Mi voz cortó el aire como un látigo. Ella dio un salto, girando. Yo solo estaba buscando un álbum de fotos», tartamudeó, aunque sus mejillas ardían de culpa. «Esa es mi habitación privada», dije manteniendo el tono glacial. «No la volverás a registrar». Sus ojos brillaron con algo afilado. Resentimiento quizás, incluso odio, pero pasó junto a mí sin decir una palabra más. Esa noche, mientras la casa se sumergía en el silencio, me senté despierta en la cama, agarrando el diario de Henry contra mi pecho. Mis hijos ya no me veían como una viuda afligida. Sentían algo que no podían nombrar, algo que los asustaba. Y tenían razón en tener miedo, porque por primera vez en mi vida no iba a doblegarme ante ellos. Fue idea de mi hija organizar una cena familiar. Insistió en que era para honrar la memoria de su padre, pero yo sabía más. La invitación estaba teñida de arrogancia. Su voz al teléfono era engreída cuando dijo: «Ponte algo bonito, mamá. Querrás ver lo bien que nos está yendo». Llegué a su casa con el corazón apesadumbrado. El comedor brillaba con muebles nuevos, una mesa de caoba, candelabros de plata, porcelana costosa que nunca antes se había tocado. Mi hijo estaba sentado a la cabecera de la mesa, con una copa de vino en la mano mientras mi hija revoloteaba, su sonrisa forzada y tensa. Cuando me senté, la conversación se centró inmediatamente en sus compras recientes. 2 autos no fueron suficientes, se jactó mi hijo. Ayer di un enganche para un yate. El dinero de papá debe disfrutarse, no guardarse. Mi hija se rió, sus aretes atrapando la luz. Estoy viendo una casa de vacaciones en Florida. Deberías venir a visitarnos, mamá, aunque no estoy segura de que disfrutarías el mantenimiento. Demasiada responsabilidad. Sus palabras goteaban burla. Me obligué a llevarme un bocado a la boca,
aunque me supo a ceniza. Entonces mi hijo se inclinó hacia adelante, con los ojos entrecerrados. «Mamá», dijo con un tono casual pero afilado como acero, «¿Papá de verdad solo te dejó esa carta? ¿Nada más?». La mesa se quedó en silencio. La mirada de mi hija se intensificó, expectante. Dejé el tenedor con cuidado, sintiendo el calor de su sospecha presionarme. Durante años había bajado la mirada, evitado el conflicto, dejado que me arrullaran. Pero el diario de Henry estaba escondido en mi baúl. Sus palabras ardían en mi mente. «Date el poder. Decide lo que viene después». Levanté la barbilla. Sí, me dejó una carta, y valía más que cualquier auto, yate o casa de vacaciones que ustedes pudieran comprar. Los labios de mi hija se curvaron en una mueca de desprecio. ¿Ah, sí? ¿Y qué decía esa baluza carta? «Eso es entre su padre y yo», respondí. Mi voz era tranquila, firme. La mandíbula de mi hijo se tensó. Golpeó su copa de vino con tanta fuerza que el tallo se agrietó. «No juegues con nosotros. Si papá te dejó algo, merecemos saberlo. También somos sus hijos». Lo miré, a los dos, y por primera vez en años no me sentí pequeña bajo su mirada. Me sentí decidida. Puede que sean sus hijos, pero nunca fueron su legado. El aire cambió, pesado por la tensión. Los ojos de mi hija fulguraron, pero se mordió la lengua. Mi hijo murmuró algo entre dientes, recostándose con el ceño fruncido. La cena terminó poco después, la comida apenas tocada. Conduje a casa bajo un cielo sin luna. Mi corazón latía. Esta vez no por miedo, sino con certeza. Vendrían por mí. Lo sabía. Su codicia no les permitiría descansar. Pero ya no era la misma mujer de la que creían podían reírse. Ya no. La tormenta llegó a la noche siguiente, no con lluvia o trueno, sino con puños golpeando mi puerta principal. Abrí para encontrar a mi hijo, el rostro rojo, la mandíbula tensada. Detrás de él estaba mi hija con los brazos cruzados, sus ojos afilados como cuchillas. «Se acabaron los juegos, mamá», espetó mi hijo, empujándome para entrar en la casa. Me sostuve contra el farmo de la puerta. «Deberían irse». «No nos iremos hasta que nos digas la verdad», sisió mi hija, acercándose. «¿Crees que puedes sentarte ahí, engreída, mientras nos preguntamos qué escondes? Somos su sangre. Si hay más dinero, nos pertenece». Sus palabras eran profundas, no por su significado, sino por su vacío. Hablaban de derecho, no de amor. Pensé en las noches que pasé despierta cuidando sus fiebres, las comidas que preparé cuando el dinero escaseaba, los interminables sacrificios. Nada de eso les importaba ahora. «No les debo una explicación», dije. Mi voz temblaba, pero era firme. Mi hijo golpeó la mesa con un puño. «No hagas esto más difícil de lo necesario. ¿Podríamos hacer arreglos para ti? Tal vez un centro de cuidado. Un lugar donde no tengas que preocuparte por todas estas responsabilidades». La amenaza flotaba pesadamente en el aire. No ofrecían cuidado, ofrecían exilio. Forcé una respiración tranquila, mirando sus ojos. «No voy a ninguna parte». Por un momento el silencio se extendió entre nosotros. Luego mi hija hizo un gesto de desprecio, agarró su bolso y salió furiosa. Mi hijo se quedó un instante más, su mirada buscando grietas en mi rostro, antes de seguirla hacia la noche. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos, haciendo vibrar el faro. Mis manos temblaron mientras la cerraba con llave. Supe entonces que no se detendrían. Su codicia se había convertido en hambre, insaciable y peligrosa. A la mañana siguiente, conduje hasta la oficina de Caldwell. Su secretaria me acompañó a una sala con paneles de madera, donde él estaba sentado detrás de un pesado escritorio de roble, con las gafas puestas sobre la nariz. «Lo saben», susurré, tan pronto como se cerró la puerta. «O al menos lo sospechan. Me amenazaron anoche». Caldwell se reclinó, cruzando las manos. Su esposo se preparó para esto. Los fideicomisos están sellados. Los activos son intocables sin su consentimiento.
Legalmente está a salvo. Legalmente, repetí, la palabra amarga en mi lengua. ¿Pero qué hay de lo demás? Usted no vio la forma en que me miraron. Me estudió por un momento. Deberá ser cautelosa. No les haga saber lo que tiene y, sobre todo, no lo subestime. La desesperación vuelve a la gente imprudente. Asentí, agarrando el diario de Henry dentro de mi bolso como si fuera un escudo. Al salir de su oficina, el viento otoñal atrapó mi abrigo, frío contra mi piel. Ahora sabía que esto no se trataba solo de una herencia, se trataba de sobrevivencia. Y si mis hijos pensaban que me rendiría, habían olvidado quién los había criado. Debí haberlo esperado, pero la escena aún me vació por dentro. Era tarde cuando regresé del mercado. Las bolsas de comestibles se hundían en mis brazos. La puerta principal estaba entreabierta. Un escalofrío me recorrió. Entré. El silencio era más fuerte que cualquier ruido. Arriba, los cajones estaban abiertos de par en par. Mi joyero estaba volcado, los collares derramándose como promesas rotas sobre la alfombra. La puerta de mi armario estaba abierta, las mantas tiradas, el viejo baúl apartado de su esquina. La cerradura había sido forzada, la madera astillada marcando su impaciencia. Habían estado aquí, mis hijos. Me dejé caer de rodillas junto al baúl, revolviendo el desorden con manos temblorosas. El diario de Henry había desaparecido, los archivos también. Por un momento, el pánico me robó el aire. Entonces, mis ojos captaron el débil contorno del doble fondo que Henry había construido hace años. Un compartimiento oculto, invisible a menos que supieras dónde presionar. Lo levanté. Ahí, seguros e intactos, estaban las carpetas reales y la carta. Habían encontrado señuelos, una carpeta vacía y viejos cuadernos que yo misma había colocado ahí días antes, mitad por instinto, mitad por miedo. Una risa áspera escapó de mí. Creyeron que habían ganado. Esa noche me senté en la sala oscura mirando el débil resplandor de la farola exterior. Mis hijos ya no me veían como a su madre. Para ellos yo era un obstáculo, y los obstáculos deben ser eliminados. Pero las palabras de Henry latían dentro de mí. Date el poder, decide lo que viene después. Durante años había vivido en silencio, tratando de no provocar, tratando de no ver la crueldad que había echado raíces en las personas que crié. Me dije a mí misma que la paciencia era una fortaleza, que el perdón era un deber, pero el perdón solo había agudizado su hambre. Si querían un juego, entonces yo jugaría, no con puños o amenazas, sino con algo más fuerte. Paciencia, astucia y verdad. Comencé a esbozar un plan en mi mente. Dejaría que creyeran que era débil, les dejaría saborear la amargura de su propia codicia y cuando llegara el momento, les mostraría lo que su padre realmente me había dejado. Mientras guardaba los documentos reales en un escondite más seguro, vi mi reflejo en el espejo de la habitación. Mi cabello, plateado bajo la luz de la lámpara, enmarcaba un rostro que apenas reconocía. Arrugado sí, cansado también, pero ya no sumiso. Pensé en la niña que fui, en la mujer que Henry amaba, la madre que alguna vez creyó que la risa de sus hijos era un regalo en lugar de un arma. Esa mujer se había ido. Lo que quedaba era algo más afilado, algo que nunca habían imaginado y no lo verían venir. El golpe en mi puerta llegó justo después del anochecer, suave y vacilante, nada parecido a los puños de sus padres. Cuando abrí, mi nieto estaba ahí, alto, torpe en su crecimiento, con las manos metidas en los bolsillos de su sudadera. Sus ojos, sin embargo, eran el mismo marrón dulce que tenía de niño, abiertos por la preocupación. Grama susurró. ¿Puedo entrar? Me hice a un lado sin decir palabra. Entró en la sala y se hundió en el sofá con los hombros encorvados como si cargara un peso demasiado pesado para él. «Están peleando otra vez», dijo finalmente. «Mamá y papá, sobre ti, sobre el dinero. Es de lo único que hablan ahora». Su voz quebró. «Lo odio». Me senté a su lado. La distancia entre nosotros se cerró en un instante. Aún era solo un niño, aunque el mundo ya estaba tratando de endurecerlo. «Creen que escondes algo», continuó.
mirándome con ojos a la vez temerosos y llenos de esperanza. La pregunta me atravesó, no con sospecha, sino con una especie de súplica. No estaba pidiendo dinero, estaba pidiendo la verdad. Busqué el diario de Henry, que había comenzado a llevar conmigo a donde fuera. Lentamente lo abrí en una página marcada por la mano firme de mi esposo. Lo coloqué en el regazo de mi nieto. Deben aprender que el amor es la única riqueza que perdura, había escrito Henry. Si no pueden, entonces lo perderán todo. Pero si al menos un alma sigue permaneciendo incorrupta, entonces nuestro legado estará a salvo. Mi nieto leyó en silencio, sus labios moviéndose ligeramente sobre cada palabra. Cuando levantó la mirada, sus ojos estaban húmedos. Se refería a mí, ¿verdad? Tragué el nudo en la garganta. Se refería a cualquiera que aún entendiera lo que importa. Creo que eso eres tú. Por primera vez desde la muerte de Henry, un destello de calor se encendió dentro de mí. Aquí, en este chico que había crecido rodeado de avaricia y sin embargo aún llevaba la bondad en su corazón, estaba la esperanza. Se inclinó más, bajando la voz. Están registrando tu habitación. Creen que tienes papeles. Mamá le dijo a papá que si encuentran pruebas, te llevarán a la corte. Lo sé, susurró. Entonces necesitas ayuda. No puedes luchar contra ellos sola. Estudié su fera. Tan joven, tan sincero, y sin embargo ya cargaba cicatrices por haber sido criado por lobos. No estaba equivocado. Sola, yo era vulnerable, pero con él no solo me estaba defendiendo, estaba construyendo algo de lo que Henry habría estado orgulloso. Cerré el diario, dejando mi mano sobre la suya. Sus dedos se apretaron alrededor de los míos y en ese agarre sentí algo que no había sentido en semanas: fuerza. El juego que mis hijos creían que estaban ganando acababa de cambiar, porque ahora tenía un aliado. Trabajamos en silencio, mi nieto y yo, la mesa del dormitorio llena de carpetas, sobres y el leve olor a papel viejo. Él manejó cada documento con cuidado, sus dedos largos trazando líneas de texto que apenas entendía. Le expliqué lo que pude: fideicomisos, cuentas, escrituras, pero más que nada observé la forma en que escuchaba, la seriedad en su joven rostro. ¿Por qué el abuelo escondió todo esto?, preguntó, suavemente levantando un papel que llevaba el nombre de su padre tachado y reemplazado por el mío. Porque sabía en lo que se iban a convertir tus padres, dije. Mi voz se quebró, pero la mantuve firme. Quería que yo tuviera la opción de proteger lo que importaba. Él miró hacia abajo, su mandíbula tensa. A ellos no les importa la familia, solo les importa el dinero. Me acerqué a la mesa y le toqué la mano. ¿Y a ti? Sus ojos se alzaron a los míos, firmes y claros. A mí me importas tú. Por un momento, el dolor en mi pecho se suavizó. Henry me había dejado sola, pero no por completo. Esa noche, después de que se fue, llevé los documentos más importantes a mi habitación. Los deslicé en un estuche cerrado que había comprado hace años, pero que nunca usé. Luego, con dedos temblorosos, transferí los fondos que pude a una cuenta solo a mi nombre. No era todo, no, eso levantaría sospechas, pero era suficiente para mantenerme a salvo. A la mañana siguiente, preparé té y me senté en la cocina cuando mi hija apareció sin avisar. Sus tacones resonaron secamente contra el azulejo. Al entrar, su sonrisa era pura dentadura. «Buenos días, madre. ¿Te ves cansada? ¿Estás comiendo bien?» Sus palabras coteaban falsa preocupación. Miró la mesa, buscando cualquier cosa de la que pudiera echar mano. Yo solo había dejado un crucigrama en el periódico de ayer. «Me las arreglo», dije con ligereza, levantando mi taza, aunque no logro terminar este crucigrama. Sus ojos se entrenzaron. ¿Todavía leyendo la carta de papá? Fingí confusión. «Oh, esa cosa vieja. La guardé. Solo era sentimental». La mentira se deslizó fácilmente de mi lengua. Ella se relajó, pero no del todo. Algo inquieto se agitaba detrás de sus ojos.
Cuando se fue, me permitió una pequeña sonrisa. Ellos creían lo que querían creer, que yo era débil, que me estaba desvaneciendo, distraída. Se reían más fuerte cada vez que interpretaba el papel, pero por las noches, con mi nieto a mi lado, clasificaba documentos, verificaba cuentas y comenzaba a construir muros que nunca podrían escalar. Cuanto más se regodeaban, menos veían la verdad. Las palabras de Henry resonaban en mí: date el poder, decide lo que viene después. Por primera vez, sentí el despertar de algo feroz, algo peligrosamente cercano a la satisfacción, porque ahora sabía que no solo estaba sobreviviendo, estaba preparando. Y cuando llegara el momento, su risa sería el último sonido antes del silencio. Fue mi nieto que me lo contó primero. Llegó tarde en la noche con su sudadera empapada por la lluvia, el cabello pegado a la frente. Ni siquiera se sentó antes de soltarlo. «Están tramando algo, abuela», dijo, su voz urgente. «Los oí hablar en la cocina después de la cena. Creen que estás escondiendo dinero. Están diciendo que no eres apta para administrar nada, que podrían llevarte a la corte, tomar el control de todo». Agarré el borde de la mesa, las palabras golpeándome como agua fría. «¿No apta?», repetí, saboreando lo amargo. Él asintió, con la mandíbula tensa. «Papá dijo, está demasiado vieja, demasiado frágil. Mamá dijo que podrías estar perdiendo». Se detuvo, sus ojos desviándose. «Ella dijo que podrías estar perdiendo la cabeza». El silencio que siguió fue insoportable. Los hijos que había criado, cuyas rodillas raspadas había vendado, cuyas pesadillas había calmado, ahora me pintaban como una carga, un obstáculo. No estaban satisfechos con millones, querían el resto también. Tomé una respiración profunda, forzando la calma en mi voz. «¿Y qué hiciste?». «Los grabé». Sacó su teléfono, dudó y luego reprodujo el audio amufado. Sus voces se derramaron en la habitación, afiladas, seguras, goteando desprecio. «Ella no sabe lo que está haciendo». La voz de mi hija resonó. «Si lo llevamos a la corte, el juez verá que es incompetente». La risa de mi hijo siguió. «Conseguiremos todo lo que está escondiendo. Confía en mí. Para cuando terminemos, ella estará en un asilo y nosotros estaremos sentados sobre su fortuna». Detuvo la grabación, sus manos temblaban ligeramente. «Van en serio, abuela. Necesitas estar lista». Me acerqué a la mesa, tomé su mano. Mis dedos estaban fríos, pero mi agarre era firme. «Has hecho lo correcto. Gracias». Esa noche me senté sola mucho después de que él se fuera, el diario de Henry abierto ante mí. Mi esposo había visto esto venir. Sus palabras, escritas meses antes de su muerte, me miraban fijamente. «Si no pueden amar, intentarán devorar. Protégete, protege lo que importa». Pensé en la sala del tribunal, en sus sonrisas burlonas mientras me pintaban como senil, rota. No, si querían guerra, no la enfrentaría temblando. A la mañana siguiente, volví con el señor Caldwell. Su rostro surcado se endureció cuando le conté lo que había oído. «Es peor de lo que temía», murmuró, «pero Henry se preparó para esto. Hay algo que aún no ha visto, una salvaguarda». De su escritorio sacó un sobre sellado. La letra de Henry se deslizaba por el frente. «Para mi esposa si los hijos se vuelven contra ella». Contuve el aliento, mis manos temblaron al alcanzarlo. «Ábralo», dijo Caldwell en voz baja. «Puede ser la clave para terminar con esto». El sobre tembló en mis manos como si contuviera no papel, sino el peso de todo mi futuro. Caldwell se reclinó, dándome espacio, su mirada firme. Rompí el sello y desdoblé la carta. «Amor mío». La letra de Henry fluía por la página. «Si estás leyendo esto,
entonces los hijos se han vuelto contra ti. Temí que llegara este momento. No pude cambiar sus corazones, pero pude asegurarme de que cosecharan lo que sembraron. Su herencia nunca fue gratuita. Adjuntas a sus 12 millones están deudas, impuestos y liabilidades que saldrán a la superficie solo si intentan tomar lo que es tuyo. Si te empujan a la corte, desatarán una tormenta que no podrán controlar, y cuando el polvo se asiente, no tendrán nada. Contuve el aliento, las palabras se borraban conforme las leía, una y otra vez. Henry había creado no solo un regalo, sino una trampa, una red tejida tan firmemente que la codicia misma sería la cuchilla que los derribaría. Caldwell sacó otra carpeta sobre el escritorio. Los documentos, explicó, archivos legales, registros de impuestos, acuerdos de los préstamos que su esposo ocultó dentro de los fideicomisos. Si los hijos se quedan satisfechos con lo que tienen, esto nunca saldrá a la luz. Pero en el momento en que te desafíen, señaló la carpeta, heredan la ruina. Me quedé mirando los papeles, mi pulso golpeando. Una parte de mí se sintió repelida por la idea de destruir a mis propios hijos, de verlos caer del lujo al polvo. Pero después recordé la grabación, sus voces goteando desprecio mientras tramaban echarme a un lado, como basura. Recordé a mi hija registrando mis cajones, a mi hijo golpeando la mesa. Ellos habían elegido este camino. Levanté los ojos hacia Caldwell. Si se llega a eso, ¿me apoyará? Su expresión se suavizó. Le hizo una promesa a su esposo y ahora se la hago a usted. Sí. Cuando regresé a casa, la casa se sentía más fría que nunca, aunque el sol se filtraba por las ventanas. Me senté en la mesa de cocina con el sobre abierto ante mí. Las palabras de Henry me quemaban como fuego. Durante años había vivido con miedo a decepcionar a mis hijos, a perder su afecto, a quedarme sola. Pero ahora entendía la verdad. Ya los había perdido. Lo que quedaba era una prueba, no de maternidad, sino de fortaleza. Guardé los papeles en mi estuche cerrado, metiendo la llave en mi bolsillo. Mis manos ya no temblaban. Me creían frágil, indefensa, pero habían olvidado de dónde venían. Habían olvidado a la mujer que había construido esta familia junto a Henry. Ladrillo a ladrillo, sacrificio a sacrificio. Susurré en el silencio. Mi voz era firme. Si es guerra lo que quieren, entonces guerra tendrán. Se sentó a la mesa, mirando su teléfono, fingiendo aburrimiento. Encontré una caja vieja en el ático, dije con naturalidad, revolviendo el azúcar en mi taza. Tu padre debe haberse olvidado de ella. Aún no he tenido fuerzas para abrirla. Ella levantó la cabeza de golpe. Sus ojos se afilaron con hambre antes de que rápidamente la ocultara con una sonrisa. ¿Una caja? ¿Qué clase de caja? Oh, solo algo que él guardó, respondí, fingiendo indiferencia. ¿Papeles, tal vez? ¿Quién sabe? Quizás nada en absoluto. Dejé que el silencio se alargara y luego cambié de tema. Pero vi la forma en que sus dedos se tensaron alrededor de su teléfono, la forma en que su mirada se dirigió a mi bolso que descansaba sobre el mostrador. El anzuelo estaba puesto. Esa tarde, mi hijo llegó sin avisar. Su tono era excesivamente casual, sus palabras ensayadas. Mamá, si encuentras algo más de papá, realmente deberías dejarnos manejarlo. No querrás sentirte abrumada con papeleos complicados. Sonreí levemente, enmascarando el fuego dentro de mí. Claro, querido, si es importante, me aseguraré de decírtelo. Se fueron poco después, susurrando juntos en el porche, sus siluetas definidas contra la luz. Creían que eran listos, creían que estaban acercándose. Más tarde, me senté con mi nieto en la tranquilidad de la sala. Él había escuchado mi historia, su rostro estaba serio. ¿De verdad les dijiste lo de una caja?, preguntó. Sí,
dije, alisando el diario de Henry sobre mi regazo. Y ahora se destrozarán entre ellos tratando de conseguirla. Pero la caja real, la que importa, nunca la encontrarán porque no está en el ático. Frunció el ceño. Entonces, ¿dónde? Sonreí, metiendo un mechón de cabello gris detrás de mi oreja. Donde solo Henry y yo sabíamos y donde solo Caldwell y yo podemos llegar. Asintió lentamente, comprendiendo. Luego, después de una pausa, abuela, cuando llegue el momento, ¿de verdad los vas a destruir? La pregunta flotaba pesadamente entre nosotros. Pensé en mis hijos de bebés, acunados en mis brazos. Pensé en rodillas raspadas, cumpleaños, risas que alguna vez fueron puras. Y luego pensé en sus muecas, sus amenazas, su plan para encerrarme. Ellos se destruyeron a sí mismos, dije, por fin. Yo solo les mostraré la verdad. Afuera, la noche presionaba contra las ventanas, espesa de silencio. La trampa estaba lista. Todo lo que quedaba era que cayeran en ella. La tormenta estalló un domingo por la tarde. Yo estaba en la cocina pelando manzanas cuando la puerta principal se abrió de golpe. Mi hijo entró primero, con los hombros tensos de furia. Mi hija a los talones como una sombra. Sus rostros eran duros, sus ojos brillaban con la misma hambre que había visto en los lobos. ¿Dónde está? Dejé el cuchillo, secándome las manos en una toalla con deliberada calma. ¿Dónde está qué? ¡La caja!, espetó mi hija. Su voz era estridente. No te hagas la tonta, madre. Dijiste que encontraste algo en el ático. Lo queremos ahora. Incliné la cabeza como si estuviera confundida. Oh, esa cosa vieja. Ni siquiera le he abierto todavía. Probablemente no sea más que papeles. Deja de mentir. El puño de mi hijo estalló en la mesa, haciendo saltar las manzanas. ¿Crees que puedes acaparar lo que papá dejó? No eres apta para manejar nada de esto. Lo llevaremos a la corte si es necesario. Su rabia me presionaba como el calor, pero me negué a inmutarme. En cambio, doblé la toalla lentamente, la puse sobre el mostrador y los miré a los ojos. Si creen que eso es lo mejor, entonces sí, dejaremos que un juez lo decida. Se quedaron helados, tomados por sorpresa por mi calma. Mi hija parpadeó, luego sonrió con suficiencia. Bien, nos vemos en la corte, y cuando el juez escuche lo frágil y confundida que te has vuelto, todo vendrá a nosotros. Sus palabras hirieron profundamente, pero no lo dejé ver. Solo asentí, como si estuviera cediendo. Si eso es lo que quieren. El silencio que siguió fue pesado, roto solo por sus respiraciones superficiales y furiosas. Por un momento, creí ver la duda parpadear en los ojos de mi hijo, pero fue rápidamente enterrada bajo la arrogancia. Empaca tus cosas, madre. Para cuando esto termine, no necesitarás esta casa. Salieron tan abruptamente como habían llegado. El portazo hizo vibrar las ventanas. Me dejé caer en una silla. Mis manos temblaban. El cuchillo de pelar manzanas aún brillaba sobre el mostrador. La casa estaba en silencio de nuevo, pero mi pulso tronaba en mis oídos. Habían declarado la guerra y creían que ya habían ganado. Busqué el diario de Henry, guardado de forma segura. Las palabras de mi esposo me tranquilizaron. Su arrogancia será su ruina. Confía en la verdad. Una extraña calma se apoderó de mí. Mis hijos creían que me estaban acorralando, pero caminaban directamente a la trampa de Henry. El tribunal no me despojaría de poder, los despojaría a ellos. Mientras el sol de la tarde se inclinaba por la ventana, atrapando el polvo en rayos dorados, susurré a voz alta, como si Henry aún pudiera oírme. Que vengan. Y por primera vez, casi sonreí.
El juzgado olía a madera vieja y polvo. Sus altos techos se colaban cada arrastre de pies y tos. Yo me senté en la mesa del acusado junto al señor Caldwell, manos firmemente cruzadas en el regazo. Al otro lado del pasillo, mi hijo y mi hija se inclinaban el uno al otro, susurrando con sonrisas engreídas. Sus abogados, elegantes y seguros en trajes planchados, ni siquiera me habían mirado al entrar, como si ya me hubiera ido. La jueza, una mujer severa con ojos agudos, puso orden en la sala. El abogado de mi hija se levantó primero, su voz suave, ensayada. Su señoría, mis clientes están aquí porque su madre, una mujer con problemas de salud, ha estado ocultando activos dejados por su difunto esposo. Creemos que ya no es capaz de administrar sus asuntos y solicitamos que la tutela sea transferida a sus hijos. Mis hijos asintieron solemnemente, máscaras de preocupación pintadas en sus rostros. Mi hija incluso se secó una lágrima imaginaria. Caldwell se permaneció quieto, tranquilo, esperando. Cuando fue nuestro turno, él se levantó lentamente, la voz pausada. Su señoría, mi cliente puede ser anciana, pero ni es incompetente ni deshonesta. Lo que tenemos aquí no es una cuestión de su capacidad, sino de gredicia. Un murmullo recorrió la sala. Mi hijo se endureció, la mandíbula apretada. Caldwell colocó una carpeta gruesa en el estrado de la jueza. Antes de su fallecimiento, Henry Whittaker preparó documentación extensa. Estos registros revelan que los activos otorgados a los niños en su testamento no estaban libres de cargas. Adjuntas a sus $12 millones, hay deudas ocultas, impuestos sin pagar y multas. La jueza hojeó los papeles. Sus ojos se entornetaron mientras leía. «¿Sugiere», preguntó lentamente, «que la herencia de los hijos es condicional?» «Sí, su señoría», respondió Caldwell, «condicional y vinculante. Si hubieran aceptado lo que se les ha dado, estas deudas habrían permanecido inactivas. Al traer este asunto a la corte, han desencadenado las mismas cláusulas que su padre diseñó». La cara de mi hija se puso blanca. Mi hijo se levantó a medias de su asiento. «¡Eso es imposible!», ladró. «Está mintiendo». «¡Orden!», gritó la jueza, golpeando el mazo. Caldwell se ajustó las gafas. «Le aseguro, su señoría, que las firmas, los tributos y los documentos son legales y válidos. Su padre anticipó precisamente este escenario». La sala zumbó con susurros. Los abogados de mi hijo hojeaban frenéticamente los documentos. Sus expresiones confiadas desaparecieron con cada página. Yo me quedé quieta. El corazón me latía con fuerza, pero mi rostro estaba sereno. Henry había tendido la trampa hacía años y ahora se había cerrado. La jueza cerró la carpeta con un golpe decisivo. La corte no ve evidencia de incompetencia. Petición denegada. Además, aconsejo a los peticionarios que consulten a asesores financieros de inmediato. Este asunto ha despertado obligaciones que parecen considerables. Mis hijos se quedaron congelados, tan pálidos como estatuas de mármol. Me levanté lentamente, apoyándome en la mesa, y por primera vez me permití una sonrisa pequeña y firme. «¿Qué se rían ahora?», pensé, porque su risa les acaba de costar todo. Comenzó lentamente, como las primeras grietas en el cristal. Una cuenta congelada aquí, un aviso en el correo allá. Pero pronto las grietas se extendieron, trazando líneas dentadas a través de la brillante fachada que mis hijos habían construido para sí mismos. Mi hijo fue el primero en sentirlo. Su yate nuevo, de apenas un mes, fue embargado en el puerto deportivo. Entró furioso en mi entrada a la mañana siguiente, con el rostro rojo, escupiendo rabia. «¡Esto es obra tuya!», gritó, golpeando el capó de su coche. «¡Me arruinaste!». Me quedé en la ventana, en silencio, con las cortinas corridas justo lo suficiente para mirar. Parecía más pequeño sin la arrogancia. Su fanfarronería se desinfló cuando nadie abrió la puerta.
Finalmente se marchó, los neumáticos chirriando, pero incluso eso sonó más a desesperación que a poder. El colapso de mi hija llegó más silenciosamente. Los acreedores comenzaron a llamar a su oficina. Su casa de vacaciones en Florida, comprada a toda prisa y con orgullo, cayó en ejecución hipotecaria antes de que siquiera la hubiera amueblado. Una tarde, la vi sentada en su coche frente a mi casa, con el rostro hundido entre sus manos. Por un fugaz momento, casi fui hacia ella. Casi. Pero las palabras de Henry en su diario volvieron a mí. Deben cosechar lo que siembran. Los susurros se extendieron por el pueblo rápidamente. Los orgullosos herederos de Henry Whittaker se estaban ahogando en deudas. Sus juguetes brillantes despojados, sus nombres susurrados con lástima y desprecio. Su risa en la lectura del testamento se había convertido en un silencio amargo. Mientras tanto, yo caminaba al mercado con la cabeza alta. Los vecinos que antes me daban lástima, ahora asentían con respeto, aunque nadie conocía toda la verdad. Solo Caldwell, mi nieto y yo entendíamos el alcance del diseño de Henry. Por las noches, mi nieto me ayudaba a transferir más activos, en silencio y con cuidado, a cuentas seguras, algunas a mi nombre y otras al suyo para el futuro. Trabajamos como arquitectos, reconstruyendo a partir de las ruinas. Nuestro vínculo se profundizaba con cada hora tardía dedicada a papeles y firmas. «Se están destrozando entre ellos», me dijo una noche, con una leve nota de asombro en su voz. «Mamá culpa a papá, papá culpa a mamá. Apenas se hablan ahora». «Bien», murmuré, mi pluma raspando la página. «La codicia se devora a sí misma al final». Sin embargo, aun cuando la satisfacción crecía, también había tristeza. Estos eran mis hijos, mis bebés. Una vez los había cunado, tomado sus manos en su primer día de escuela, besado rodillas raspadas, y ahora, al verlos hundirse, sentía el dolor de un corazón de madre entrelazado con el triunfo de una mujer agraviada. Pero Henry me había dado más que riqueza. Me había dado el poder de elegir, y ahora sabía que mi elección no era salvarlos, sino mostrarles la verdad de en quién se habían convertido. La tormenta había cesado, su imperio se había ido y yo seguía en pie. Caldwell insistió en que la reunión tuviera lugar en su oficina. Terreno neutral, lo llamó. Un lugar donde las paredes pudieran contener lo que inevitablemente se desataría. Mi hijo y mi hija llegaron primero, sus rostros tensos, los ojos hundidos por noches de insomnio e interminables llamadas de acreedores. La arrogancia se había esfumado. En su lugar había desesperación, un frágil filo de fiero. Apenas se reconocieron, sentándose en lados opuestos de la habitación como si la proximidad quemara. Yo entré de última, mi nieto caminando en silencio a mi lado. Su presencia era una fuerza tranquilizada, un recordatorio de que no todos los lazos se habían podrido. Caldwell se levantó, saludándonos con su formalidad habitual antes de colocar una carpeta gruesa sobre la mesa. Tenemos que reconciliar cualquier reclamo restante sobre el estado de Henry Whittaker. Mi hija se inclinó hacia adelante y su voz era cortante. «¡Mentiras! Deja de esconder el dinero. Nos ha estado ocultando cosas desde el principio». Sus palabras arremetieron, pero sonaban vacías ahora. Más una súplica que una acusación. Mi hijo se frotó las sienes y murmuró: «No estaríamos en este lío si solo nos hubieras dicho la verdad, madre». Los miré a mis hijos, reducidos a la ruina por su propia codicia, y sentí el dolor y la ira entrelazados. Luego me puse de pie. Mi voz era firme y cada palabra deliberada. «Creen que les he ocultado algo, y tienen razón. Pero no era mío para compartir. Fue la última decisión de su padre». Sus cabezas se levantaron de golpe.
Abrí la carpeta que Caldwell había preparado. Dentro estaba el diario de Henry, páginas marcadas y subrayadas junto con los documentos legales que habían activado con su demanda. Su padre vio en lo que se habían convertido. Les dio riqueza y la despilfarraron. Les dio comodidad y exigieron más. Así que a mí me dejó el verdadero legado, no para castigarlos, sino para proteger lo importante, y ató su fortuna a su codicia, sabiendo que esa sería su ruina. El rostro de mi hija se arrugó, las lágrimas corrían por sus mejillas. «¡Eso no es justo!», susurró. «Sí», dije en voz baja, aunque mi voz era de acero, pero nunca fueron su legado. Cambiaron el amor por dinero, familia por orgullo, y ahora no les queda nada. El silencio se tragó la habitación. Mi hijo miró al suelo, las manos apretadas en puños, temblando no de rabia, sino de algo más cercano a la desesperación. Me volteé entonces a mi nieto, poniendo una mano en su hombro. Él es quien llevará su nombre en el futuro, no ustedes. Las palabras cayeron como mazazo. Finales, irrevocables. Caldwell cerró la carpeta con un golpe seco. El estado está liquidado. No habrá más disputas. Miré una vez más a mis hijos, sus ojos hundidos, su orgullo roto, y sentí el dolor agudo y punzante, tanto de la victoria como de la pérdida. El ajuste de cuentas estaba completo. La casa se sentía insoportablemente silenciosa. Durante semanas, mis días estaban llenos de batallas, palabras ásperas, portazos, susurros nocturnos de estrategia con Caldwell y mi nieto. Y luego, de repente, el silencio. Las audiencias judiciales habían terminado. Los papeles firmados, las sentencias firmes. Mis hijos se habían desvanecido, dejando solo el eco de sus pasos y el olor débil de sus costosos perfumes y colonias aferrados a la memoria. Debería haberme sentido triunfante. Había ganado. La ley me había protegido. La cuidadosa previsión de Henry había saltado su trampa. Y mis hijos fueron despojados de todo lo que alardeaban: sus carros, sus casas, sus bravasconadas. Todo había desaparecido. Pero la victoria no trajo risas. Era pesada, solemne, casi melancólica. Me movía por la casa lentamente, tocando las paredes como si pudieran desmoronarse sin Henry aquí. El tic-tac del reloj parecía más fuerte que nunca. Cada segundo era un recordatorio de que el tiempo avanza, aunque tu corazón se sienta anclado al pasado. Por las noches me quedaba despierta, mirando al techo, atormentada por sus rostros en la sala del tribunal. Ojos vacíos, la ira colapsando en desesperación. Una vez hubiera hecho lo que fuera para evitarles el dolor. Ahora yo era el instrumento de él. Mi mente repetía la misma pregunta una y otra vez. ¿Qué clase de madre destruye a sus propios hijos? Pero otra voz, la de Henry de las páginas de su diario que guardaba en la mesita de noche. No destrucción, había escrito. Verdad. Ellos se destruyeron a sí mismos con la codicia. Tú solo lo revelaste. Y sin embargo el dolor persistía. Un corazón de madre nunca deja de ser un corazón de madre, aunque esté abullado, incluso cuando está traicionado. El silencio era un dolor, el recogimiento de los pedazos rotos, un comienzo. Una noche, mientras el sol teñía el cielo de naranja, me senté en el porche con una manta sobre las rodillas. Mi nieto se unió a mí. Su presencia era tranquila pero firme. Vimos la luz desvanecerse, el mundo suavizándose en el crepúsculo. «Estás demasiado callada últimamente», dijo suavemente. «He estado escuchando el silencio», respondí. «Tiene una forma de hacer preguntas», frunció el ceño. «¿Te arrepientes?». Me giré para mirarlo. Su joven rostro era sincero y buscaba respuestas. «Lamento que haya llegado a esto», dije suavemente.
Lamento que la codicia se haya robado a los hijos que una vez conocí, pero no me arrepiento de haberme mantenido firme. A veces el amor debe ser firme, a veces incluso debe ser cruel. Él asintió lentamente, absorbiendo el peso de mis palabras. Luego extendió la mano hacia la mía. Sus dedos eran cálidos, fuertes, vivos. En ese pequeño gesto sentí que algo cambiaba. El silencio todavía estaba ahí, sí, pero ya no estaba vacío. Estaba esperando algo que yo aún no sabía. Pero por primera vez, desde que estalló la tormenta, sentí que la calma podría albergar no solo dolor, sino la semilla de algo nuevo. Fue la primera mañana que desperté sin temor. La casa olía a canela. Yo había horneado de nuevo por primera vez en años, solo un pan simple, del tipo que Henry solía amar con su café. Mi nieto entró, con el cabello revuelto y los ojos soñolientos. Olfateó el aire y sonrió. «Abuela, cocinaste», dijo casi con incredulidad. «Horneé», corregí, deslizando el pan tibio sobre el mostrador. «Cocinar es supervivencia, hornear es esperanza». Él se rió y el sonido llenó la cocina como la luz del sol. Los días comenzaron a tomar un ritmo. Trabajamos juntos en la casa, arreglando la barandilla del porche, pintando los postigos, limpiando el jardín que se había vuelto salvaje durante esos meses de caos. Él martillaba clavos con más fuerza que precisión, pero no me importaron los doblados. Cada golpe resonaba con nuevos comienzos. Por las noches nos sentábamos a la mesa del comedor, no con documentos legales, sino con libros y rompecabezas. Me entrecerría por entrecerrar los ojos en los crucigramas. Yo lo molestaba por fingir entender las novelas que elegía. La casa, antes pesada de silencio, comenzó a zumbar con pequeñas alegrías cotidianas. El dinero ya no era una sombra amenazante. Con la guía de Caldwell, yo había asegurado los activos de Henry, colocado fondos en cuentas seguras y comenzado un modesto fideicomiso para mi nieto. Ya no se trataba de números. Se trataba de saber que nunca más estaríamos a la merced de la codicia. Una tarde, mientras pintábamos las paredes de la sala, mi nieto preguntó en voz baja: ¿Alguna vez piensas que volverán, mamá y papá? La brocha en mi mano se detuvo. Había pensado en ello a menudo, en mis hijos apareciendo en la puerta, esta vez no con furia, sino con vergüenza. Una parte de mí lo anhelaba, otra parte se encogía. Puede que sí, dije por fin, pero si lo hacen, no será por amor, será por lo que perdieron. Me miró, con el ceño fruncido. ¿Y qué harás? Dejé el pincel, me sequé las manos en un trapo viejo. Les daré lo que pueda ofrecerles, tal vez una mida, un techo por una noche, pero nunca más mi confianza. Esa parte la tiraron. Él asintió lentamente, absorbiendo el peso de mis palabras. Luego extendió la mano hacia la mía. Sus dedos eran cálidos, fuertes, vivos. En ese pequeño gesto sentí que algo cambiaba. El silencio todavía estaba ahí, sí, pero ya no estaba vacío. Estaba esperando algo que yo aún no sabía. Pero por primera vez desde que estalló la tormenta, sentí que la calma podría albergar no solo dolor, sino la semilla de algo nuevo. Fue la primera mañana que desperté sin temor. La casa olía a canela. Yo había horneado de nuevo por primera vez en años, solo un pan simple, del tipo que Henry solía amar con su café. Mi nieto entró, con el cabello revuelto y los ojos soñolientos. Olfateó el aire y sonrió. «Abuela, cocinaste», dijo casi con incredulidad. «Horneé», corregí, deslizando el pan tibio sobre el mostrador. Cocinar es supervivencia, hornear es esperanza. Él se rió y el sonido llenó la cocina como la luz del sol. Los días comenzaron a tomar un ritmo. Trabajamos juntos en la casa, arreglando la barandilla del porche, pintando los postigos, limpiando el jardín que se había vuelto salvaje durante esos meses de caos. Él martillaba clavos con más fuerza que precisión, pero no me importaron los doblados. Cada golpe resonaba con nuevos comienzos. Por las noches nos sentábamos a la mesa del comedor, no con documentos legales, sino con libros y rompecabezas. Me entrecerrilla por entrecerrar los ojos en los crucigramas. Yo lo molestaba por fingir entender las novelas que elegía. La casa, antes pesada de silencio, comenzó a zumbar con pequeñas alegrías cotidianas.
El dinero ya no era una sombra amenazante. Con la ayuda de Caldwell, yo había asegurado los activos de Henry, colocado fondos en cuentas seguras y comenzado un modesto fideicomiso para mi nieto. Ya no se trataba de números, se trataba de saber que nunca más estaríamos a la merced de la codicia. Una tarde, mientras pintábamos las paredes de la sala, mi nieto preguntó en voz baja: ¿Alguna vez piensas que volverán, mamá y papá? La brocha en mi mano se detuvo. Había pensado en ello a menudo, en mis hijos apareciendo en la puerta, esta vez no con furia, sino con vergüenza. Una parte de mí lo anhelaba, otra parte se encogía. Puede que sí, dije por fin, pero si lo hacen, no será por amor, será por lo que perdieron. Me miró con el ceño fruncido. ¿Y qué harás? Dejé el pincel, me sequé las manos en un trapo viejo. Les daré lo que pueda ofrecerles, tal vez una mida, un techo por una noche, pero nunca más mi confianza. Esa parte, la mí, la tiraron. Él asintió lentamente, como grabando la lección en sus huesos. Luego extendió la mano hacia la mía. Sus dedos eran cálidos, fuertes, vivos. En ese pequeño gesto sentí que algo cambiaba. El silencio todavía estaba ahí, sí, pero ya no estaba vacío. Estaba esperando algo que yo aún no sabía. Pero por primera vez desde que estalló la tormenta, sentí que la calma podría albergar no solo dolor, sino la semilla de algo nuevo. Fue la primera mañana que desperté sin temor. La casa olía a canela. Yo había horneado de nuevo por primera vez en años, solo un pan simple, del tipo que Henry solía amar con su café. Mi nieto entró, con el cabello revuelto y los ojos soñolientos. Olfateó el aire y sonrió. «Abuela, cocinaste», dijo casi con incredulidad. Horneé, corregí, deslizando el pan tibio sobre el mostrador. Cocinar es supervivencia, hornear es esperanza. Él se rió y el sonido llenó la cocina como la luz del sol. Los días comenzaron a tomar un ritmo. Trabajamos juntos en la casa, arreglando la barandilla del porche, pintando los postigos, limpiando el jardín que se había vuelto salvaje durante esos meses de caos. Él martillaba clavos con más fuerza que precisión, pero no me importaron los doblados. Cada golpe resonaba con nuevos comienzos. Por las noches, nos sentábamos a la mesa del comedor, no con documentos legales, sino con libros y rompecabezas. Él me entrecerrilla por entrecerrar los ojos en los crucigramas. Yo lo molestaba por fingir entender las novelas que elegía. La casa, antes pesada de silencio, comenzó a zumbar con pequeñas alegrías cotidianas. El dinero ya no era una sombra amenazante. Con la ayuda de Caldwell, yo había asegurado los activos de Henry, colocado fondos en cuentas seguras y comenzado un modesto fideicomiso para mi nieto. Ya no se trataba de números, se trataba de saber que nunca más estaríamos a la merced de la codicia. Una tarde, mientras pintábamos las paredes de la sala, mi nieto preguntó en voz baja: ¿Alguna vez piensas que volverán, mamá y papá? La brocha en mi mano se detuvo. Había pensado en ello a menudo, en mis hijos apareciendo en la puerta, esta vez no con furia, sino con vergüenza. Una parte de mí lo anhelaba, otra parte se encogía. Puede que sí, dije por fin, pero si lo hacen, no será por amor, será por lo que perdieron. Me miró con el ceño fruncido. ¿Y qué harás? Dejé el pincel, me sequé las manos en un trapo viejo. Les daré lo que pueda ofrecerles, tal vez una mida, un techo por una noche, pero nunca más mi confianza. Esa parte la tiraron hace mucho tiempo. Él asintió lentamente, como grabando la lección en sus huesos. Entonces yo también lo recordaré. Más tarde esa noche, nos sentamos junto a la chimenea, las llamas bailando bajo. Lo vi dormitar en la silla a mi lado, su rostro suavizado por el sueño. Pensé en el diario de Henry, en la línea que más me había obsesionado. Si al menos un alma permanece incorrupta, entonces nuestro legado estará a salvo. Alargué la mano hacia la de mi nieto, descansándola suavemente en la mía. Sí, Henry, susurré al crepitar del fuego. Un alma permanece, y con él volveré a construir. Era casi medianoche cuando llamaron a la puerta. Suave al principio,
luego más fuerte, más frenético. Mi nieto se agitó en el sofá, parpadeando con confusión. Le hice señas para que se quedara donde estaba y fui a la puerta. En el porche estaba mi hija. Su cabello estaba despeinado. A mis hijos solo les dejé fotografías. Recuerdos que no podían convertir en dinero. Momentos de lo que una vez fueron antes de que la codicia los vaciara. A mi nieto le dejé todo lo demás. La casa, los fideicomisos, las acciones, el legado que Henry había ocultado con tanto cuidado, ahora asegurado para un alma aún incorrupta. Cuando la pluma tocó el papel, mi mano ya no tembló. Firmé con claridad, sellando el futuro no con ira, sino con propósito. Caldwell asintió, su expresión ilegible pero respetuosa. Ha hecho lo que Henry esperaba, dijo. Ha elegido sabiamente. Después de que se fue, mi nieto y yo nos sentamos junto a la chimenea, el Nuevo Testamento guardado a salvo. Estuvo en silencio durante mucho tiempo y finalmente preguntó: ¿por qué yo? Me volví hacia él, estudiando al chico que me había apoyado cuando todos los demás se dieron la vuelta. Su rostro llevaba tanto la juventud como las sombras del hombre en el que se convertiría. ¿Porque recordaste el amor cuando el resto lo olvidó?, dije simplemente. Porque te quedaste. Porque tu corazón es el legado que tu abuelo quería proteger. Sus ojos brillaron y miró hacia otro lado rápidamente, avergonzado. Pero vi el peso de ello asentarse en él, la responsabilidad, el honor. Pasamos esa noche con pequeñas comodidades. Volví a hornear. El olor a pan calentaba la casa. Él leyó en voz alta uno de los libros favoritos de Henry, tropezando con las palabras, riendo cuando lo corregía. No fue grandioso ni dramático, pero era real. Y mientras escuchaba el crepitar del fuego y su voz alzarse a la luz de la lámpara, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. La guerra había terminado. Las heridas dejarían cicatrices, sí, pero las cicatrices son prueba de supervivencia. Yo había entregado confianza donde se merecía, la había retenido donde se había despilfarrado y había construido un legado no de dinero, sino de amor. Y en ese momento supe que Henry habría estado orgulloso. La casa estaba en silencio de nuevo, pero no con el vacío silencio de antes. Esta calma era diferente, más suave, más plena, del tipo que llega cuando las tormentas han pasado y el aire se ha lavado. Me senté en la porcha, en la vieja mecedora de Henry. El viento otoñal traía el aroma de las hojas y el humo de leña. Mi nieto estaba en el jardín, rastreando en círculos irregulares, tarareando para sí mismo. Lo observé. Mi pecho se elevaba con una calma constante. Pensé en el camino que me había traído hasta aquí, la risa de mis hijos en la lectura del testamento, el aguijón de su desprecio, la sombra de sus amenazas. Pensé en la sala del tribunal, la conmoción en sus rostros cuando la trampa de Henry se cerró. Pensé en la noche en que mi hija suplicó en mi puerta y en el momento en que firmé el Nuevo Testamento, pasándolo todo al único que me había apoyado. Y a través de todo, pensé en Henry. Durante años me había apoyado en su fuerza. Él había sido mi cómpula, mi protector, mi compañero. Cuando murió, temía haberlo perdido no solo a él, sino a mí misma. Sin embargo, su último regalo no fue dinero ni papeles, fue fe. Fe en que yo podría mantenerme en pie incluso sola. Fe en que podría mirar a la traición a los ojos y no desmoronarme. Levanté su diario, desgastado ahora por mis manos, y lo abrí en la página final. Su última anotación, escrita con su letra cuidadosa, decía: si estás leyendo esto, entonces me he ido. Pero recuerda, mi amor, la riqueza no se mide en cuentas, se mide en coraje, en verdad,
en los corazones que dejamos atrás. Eres más fuerte de lo que crees. Confía en ti misma y sabe que yo he confiado en ti siempre. Las lágrimas emborronaron las palabras, pero ya no dolían como antes. No eran lágrimas de dolor, sino de gratitud. La risa de mi nieto llegó desde el jardín, ligera y sin cargas. Me saludó con la mano y yo le devolví el saludo. En él vi no solo el futuro del que Henry había hablado, sino la prueba de que nuestro amor no se había desperdiciado, de que incluso entre las espinas una flor había florecido. Cerré el diario y lo apreté contra mi pecho. Mis hijos pudieron haber perdido el camino, pero yo no perdí el mío. Lo encontré de nuevo en él, en mí misma, en la fuerza que me dejaste. La mecedora crujió. Mientras me reclinaba, el atardecer derramaba fuego sobre el horizonte. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí completa. Se habían reído de mí una vez. Seguro sé que estaba derrotada. Pero yo había resistido. Yo había estado a la altura. Y al final no era su dinero, ni siquiera la fortuna de Henry lo que importaba. Era el legado de amor, de verdad y de resiliencia. Y eso, sabía yo, era algo que nunca podrían quitarme.